De pie y dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, porque Él es digno de tu alabanza y de toda exaltación. A Él honramos y bendecimos. A Él exaltamos y le damos gloria. Le damos todo honor a Él. Pueblo, todos batid las manos. Aleluya. Si tú estás respirando, adora a Jehová. Si tú estás de pie, adora a Jehová. Si Dios te ha bendecido, dale gloria. Si Dios ha sido bueno contigo, dale gloria. Aleluya. Él es digno de suprema alabanza y de toda exaltación. Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Por gracia y por misericordia de Él, pastoreo junto a mi esposo esta hermosa obra que es de Él. Lo voy a volver a repetir. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Somos ovejas de su prado. No nos pertenece nada aquí en la tierra. Todo es de Él y para Él. A Él damos toda gloria. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. A ti te exaltamos y bendecimos en todo tiempo. Señor, gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. No sé hacer otra cosa que publicar tus grandezas y tus maravillas. No sé hacer otra cosa que predicar tu verdad que me alcanzó y me hizo libre. No sé hacer otra cosa que glorificar tu nombre con todo lo que por gracia nos has entregado, Señor. Gracias porque yo me encontré contigo estas madrugadas y voy a dar de lo que tú me has dado, Señor. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra corre, tu palabra no se estanca. Oro por el corazón de cada uno de tus hijos que traíste a la casa del Señor. Háblales como me hablaste a mí. Transforma el corazón como solamente tu palabra puede hacerlo, Señor. Gracias, Dios mío, porque sé que el que escucha tu palabra nunca jamás vuelve a ser igual. Señor, ato toda distracción y todo aquello que quieras robarte gloria. Todo aquello que pueda distraernos, Dios, para no recibir lo que tú preparaste para nosotros en esta mañana. Te damos a ti la gloria y creemos en el nombre poderoso de Jesús, que somos un pueblo que permanece conectado a la única fuente de vida que eres tú. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice. Y así como está, no se siente. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Voy a ir rápido a la palabra. Jeremías 2, capítulo 2, versículo 13. Profeta Jeremías. Aleluya. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que ya está en medio nuestro. Jeremías 2:13, voy a estar utilizando la nueva versión internacional. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Voy a volver a repetirlo. Y voy a leer aquí la Reina Valera. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas. Cisternas rotas que no detienen agua. Puede tomar asiento. Yo creo que podemos cerrar e irnos porque yo creo que eso es una prédica completa. Y para entrar en contexto, en el tiempo en que Dios llamó a Jeremías a profetizar, era un tiempo donde el pueblo de Israel iba en una decadencia espiritual y moral, de mucha idolatría. En este capítulo 2 se denuncia mucho la idolatría del pueblo de Israel, la lejanía de Dios.
Y Dios escogió a Jeremías para profetizarle a un pueblo que tenía el corazón endurecido por los efectos del pecado, que ya no creían en Dios ni tampoco tenían temor de Él. Jeremías predicó 40 años y ni una sola vez vio un verdadero logro en el cambio o en la sensibilidad de los corazones y las mentes de un pueblo que estaba obstinado en buscarle sustitutos a Dios. Y el pueblo de Israel, después que fue libertado de la esclavitud, que ellos fueron testigos oculares, no fue que nadie les contó. Esta gente vio a Dios obrar. Cuando iban camino que se detuvieron frente al mar, ellos vieron como Dios abrió el mar y ellos cruzaron. Y no solamente eso, detrás de ellos quedaron sepultados los enemigos que los perseguían. En medio del desierto no pasaron hambre, no pasaron sed. La ropa les crecía encima, los zapatos. Si eso fuera en este tiempo, yo no necesitara de chain. Usted sabe lo que es que ese pueblo no tuvo ninguna necesidad. Pero ellos siempre se enfocaban en lo que les faltaba cuando tenían siempre la fuente disponible. Y aún así, era un pueblo que en un momento dado Moisés subió a hablar con Dios como de costumbre. Y como Moisés no bajó cuando ellos se entendían, entonces cambiaron su mirada y construyeron un becerro de oro a quien adorar. Era un pueblo que siempre buscaba algo en qué creer. Siempre tenían que ver en lugar de creer. Cualquier parecido con la realidad que vivimos hoy es pura coincidencia. Y en este capítulo 2 de Jeremías, Dios comienza a hacer como un recuento de todo lo que tenían con Dios, de cómo era la relación con Dios, trayendo a la memoria, recordándole a Israel la relación que tenían con Él. Y a través de Jeremías Dios lo lleva por un recorrido sobre el tiempo en que ese pueblo era fiel. Sin embargo, inmediatamente comienza a señalar el recorrido de las cosas buenas cuando estaban sujetos a Dios. Comienza Dios entonces a señalar la infidelidad de Israel, que había cambiado su gloria por ídolos vanos, la idolatría. Pero este versículo 13 se destaca como que el pueblo ha abandonado las aguas vivas de Dios para cavar cisternas, pero las cisternas estaban rotas, que por más agua que echaran, el agua se iba a perder. Y en estos tiempos las cisternas o los pozos eran muy importantes, eran como unos pozos tallados en piedra, ¿verdad? En roca, y el agua de la lluvia caía adentro y así la gente podía sobrevivir en la temporada de mucho calor. Pero ¿qué pasa? Que esas cisternas eran construidas por hombres. O sea, que lo que construimos sin Dios viene con defecto de fábrica de una. De una. Lo que construimos un Dios siempre va a estar agrietado. Lo que tú construyes, el agua se pierde. Dios no puede seguir echando agua en una cisterna que está rota porque el agua se va a perder. Y no es eso nada más. Que en un río de aguas vivas están en constante movimiento. En la cisterna no. En la cisterna el agua se acumula. No hay movimiento, el agua se estanca. Y de esa agua que se estanca es del agua que tú bebes. Porque el río de vida se seca cuando empiezas a cavar cisternas que están rotas, que no retienen el agua de vida y del Espíritu Santo que Dios quiere derramar. Y Dios estaba ilustrando aquí una verdad espiritual que se vive en la actualidad. Porque cuando empezamos a cavar cisternas nosotros, que construimos nosotros, número 1 ahí dice que 2 males cometió mi pueblo. El primero fue alejarse de Dios. La construcción de cisternas por mis manos es el resultado de la lejanía de Dios. Primero, la cisterna
Cuando ya tu cisterna no retiene el agua, empiezan a venir las grietitas, las grietas. Y yo no sé si usted sabe que cuando el cristal del carro tiene una grieta, la grieta no se queda ahí. Si usted no arregla el cristal a tiempo, la grieta rompe el cristal completo. Y así pasa con nuestra vida. Comenzamos a cavar pozos, comenzamos a cavar cisternas por la lejanía de Dios y empezamos a buscar sustitutos a algo que solamente Dios te puede dar. Y como estamos lejos de Dios, ya esa cisterna tiene grietas. Está vacía porque nada retiene. En la antigüedad, cuando la cisterna empezaba a agrietar, se perdía su función. No la podían usar. O sea, que nosotros mismos empezamos a perder nuestra función cuando empezamos a cavar cisternas y se empieza a agrietar el carácter y el corazón. ¿Pero qué es una cisterna? La RAE, la Real Academia, la define como un depósito subterráneo donde se recoge y se conserva el agua de la lluvia, de algún río, de algún manantial. Viene del latín cisterna, que significa depósito de agua o reservorio. Y en la Biblia se utiliza lugares que almacenan agua. Y principalmente lo que es la cisterna tiene dos aspectos, el físico y el espiritual. En el físico, la cisterna es un recipiente, el espiritual también. Lo único que en lo físico, la cisterna es construida por el hombre, lo espiritual también. Porque fíjate que dice, 2 males ha cometido mi pueblo, me han abandonado a mí, que es la fuente de vida. Empezamos a cavar cisterna cuando tenemos el manantial disponible. Empezamos a cavar cisterna cuando el río de vida está disponible. Cuando el manantial de agua y la única fuente de vida está disponible, preferimos cavar cisternas. Nos gusta pasar trabajo, ¿eh? Y el agua en la palabra tipifica el Espíritu Santo, tipifica la palabra. Imagínense que para nosotros como seres humanos el agua es vital. La mayoría de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Y el agua hace que nuestro cuerpo, las funciones básicas puedan ser ejercidas efectivamente cuando nuestros niveles de agua están donde tienen que estar. El agua es indispensable para mantener una buena salud. Nos ayuda a eliminar toxinas, transportar nutrientes, mantener el equilibrio, los tejidos. Si usted por 4 días no bebe agua, el cuerpo empieza a dar shutdown. Igualmente es en lo espiritual. El agua es la palabra. El agua es el Espíritu Santo. 1, 2 días, ya el segundo día, ya el tercer día, tu cuerpo espiritual comienza a dar shutdown porque el agua es necesaria, porque la palabra es necesaria, es el alimento de vida diario que sostiene tu cuerpo y te mantiene funcionando de manera efectiva dentro del reino. No, pero preferimos morirnos de sed. Lo mismo pasa en lo espiritual. Me han abandonado a mí, salud hija, me han abandonado a mí. Fuente de agua de vida. O sea, el pueblo de Israel abandonó la corriente de agua viva que fluye de manera constante. Un agua viva, y si está viva, por lo tanto está en constante ¿qué? Movimiento. Que no está estancada, de la cual tú puedes beber todo el tiempo porque no se agota. Pero el pueblo cambió algo que estaba disponible para ellos de manera sobrenatural por algo hecho con sus manos que solamente le iba a llenar una necesidad momentánea y que jamás iba a saciar la sed que ellos tenían porque tenía desperfectos, porque no retenía, porque estaba rota. Y muchas veces nosotros como pueblo somos iguales. Tenemos disponible lo eterno. Pero como lo eterno requiere fe, obediencia y sometimiento,
Preferimos cavar nuestras propias cisternas porque se acomodan a mi condición y a mi necesidad. Y como a veces en Dios la espera es necesaria para que tu carácter y el mío sea formado, aunque nos cueste trabajo, preferimos cavar la cisterna porque de ella sale lo mismo de lo que yo la lleno. Tu cisterna y la mía siempre va a hablar de la lejanía de la fuente. Y cuando una persona deja a Dios como fuente, su alma comienza a deteriorarse. Ya no hay una dirección clara, porque ya Cristo dejó de ser el camino. Ahora nosotros empezamos a construir un camino totalmente independientes de Dios. La ansiedad, el vacío se intensifican. Y aunque aparentemente lo tengamos todo en lo externo, en el interior nuestra identidad se está desmoronando. Ya no tenemos fe, ya no tenemos esperanza. Aparentamos una felicidad porque tenemos cosas materiales. Te voy a decir una cosa: las cosas materiales aquí en la tierra se acaban. El dinero que tienes cuando tú te mueras no te lo puedes llevar al cielo. El carro que tienes no lo puedes meter en el hoyo contigo. Lo que Dios quiere es transformar el alma, porque en el alma, cuando usted y yo nos morimos, nos vamos a encontrar con el Señor. Las cosas materiales te pueden llenar por un tiempo, pero lo que Dios quiere es llenarte el alma de la fuente inagotable de vida. Estamos tan acostumbrados, vivimos en un mundo tan materialista. No, y no bebí café. Vivimos en un mundo que todo es por apariencia. Y medimos el éxito por lo que tenemos. ¿Qué pasa si Dios te quita ese éxito? En el plano personal, abandonar a Dios produce consecuencias emocionales. Te vas a sentir siempre insatisfecho. Siempre viene la culpa. A nivel relacional, alejarte de Dios siempre va a traer ruptura, soledad. Porque si Dios no es el centro de tus relaciones, tú estás construyendo, mira, fuera de la roca. A nivel físico, también a nivel espiritual hay frialdad, hay confusión. Mire, Dios, yo no sé qué Dios le enseñaron a ustedes, pero yo conozco un Dios que ama, pero también conozco un Dios que corrige. Sí, porque todo es que Dios es amor, sí. Pero el Padre que ama también corrige. Y Dios te ama, pero no te quiere en la condición en que estás. Él te diseñó para que vivas en gozo. Él te diseñó para que vivas en bendición. Él te diseñó para que vivas en santidad. Él te diseñó para que vivas en gozo. Él te diseñó para que vivas en plenitud. Ese es el Dios que yo conozco. Y para alcanzar la plenitud también tiene que venir la corrección. Y cuando nosotros ignoramos al Espíritu Santo por causa de las cisternas que empezamos a construir, nos volvemos como insensibles. Perdemos el discernimiento así. Lo primero que perdemos. Empezamos a tomar decisiones en las emociones, pero jamás en lo que Dios dice. Empezamos a tomar decisiones por presión social, pero jamás en lo que Dios dijo. Empezamos a cavar más profundo en cisternas rotas, porque una cisterna lleva a la otra. Cuando ya una no te sacia, empiezas a cavar otra. Y cuando ya esa no te sacia, empiezas a cavar otra. Porque hemos puesto la esperanza en las cosas terrenales. Cuando la Biblia dice, hagas tesoros acá arriba, donde mira, aquí no se corrompe nada. Pero no, nos enfocamos en las cosas terrenales pensando que lo terrenal va a llenar lo espiritual. Porque cuando cambias el agua de vida para hacer tu propia cisterna sin Dios, te toca cavar y pasar trabajo para encontrar algo que ya tú y yo tenemos disponible, el agua viva. Entonces empiezas a saciar para buscar saciar tu sed. Y tengo que decirte que mientras sigas buscando saciar tu sed con el agua que tienes en tu cisterna, esa sed nunca va a ser saciada ni satisfecha.
Porque va a seguir generando un vacío que lo vas a querer llenar con lo que estás cavando. Viviremos en frustraciones, en ansiedad, con un profundo sentimiento de que no estamos satisfechos. Aunque parezca que tenemos todo lo que queremos, pero estamos vacíos por dentro. Pero eso hay tanta gente, y voy a hablar este mensaje para todo el mundo. Para los que sirven a Dios, para los que no le han conocido, para los que le conocieron. Por eso muchas veces dentro de la iglesia hay gente viviendo en sequía espiritual. Porque tenemos la fuente de agua viva, pero preferimos cavar las cisternas para satisfacer esos vacíos porque no queremos rendirle el corazón a Dios. Porque no queremos abrirle el corazón al Espíritu Santo para que transforme nuestra vida. Porque lo que tú y yo construimos un Dios no fluye. Tú me puedes decir, yo he alcanzado el éxito, yo estoy feliz, tengo casa, tengo carro, tengo dinero. Y si Dios te quita el carro, la casa y el dinero, como tú pusiste tu esperanza en eso, te tocará entonces seguir cavando cisternas para que sigas satisfaciendo algo que es una necesidad que solo se satisface con lo eterno, con cosas que realmente lo que te duran es un momento de placer. Y de la gente que no conoce a Dios, la situación es un poco más triste, porque viven teniéndolo todo, pero no tienen nada. Alcanzando metas, pero vacíos. Con una casa, pero no tienen un hogar. Con dinero, pero pobres de espíritu. Viviendo de apariencias, pero con un caos por dentro. Llenos de títulos, pero se les olvida que el mayor título es ser hijo o hija de Dios. Porque la Biblia dice que separados de Él, ni tú ni yo nada podemos hacer. Y que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Que solamente Él es el camino, que solamente Él es la verdad y que solamente Él puede darnos vida. Que solamente Cristo cambia, que solamente en Él hay salvación. Que sin Cristo el hombre solamente tiene una vida física, pero su espíritu está muerto. Sin Dios el destino del hombre siempre será muerte. A lo mejor tú me dices, no, pastora, pero yo lo he alcanzado todo. Sí, ese camino sin Dios son caminos torcidos, que a lo mejor a ti te parecen caminos de vida, pero sin Dios su fin es muerte. Y una de las cosas que el Señor me ministraba en estas madrugadas, que no tenemos la necesidad de seguir cavando cisternas que solamente pueden satisfacer una necesidad que solamente Dios la puede llenar. Cuando usted tiene hambre, ¿qué usted hace? Bueno, yo como. Pero lo físico solamente se satisface con lo espiritual. Lo espiritual no se satisface con lo físico. Lo espiritual se satisface con la misma especie. Lo espiritual con lo espiritual. Y muchas veces caminamos vacíos, llenos de ansiedades, de temores, con pensamientos, con un montón de filosofías en la mente, con cosas culturales que aprendiste, pero que realmente no están aquí en la palabra. Solamente Cristo salva. Y el pueblo de Israel levantó muchos dioses. Yo tengo que decirte que ningún Dios te va a salvar. Ningún Dios te va a salvar, ningún Dios de madera, de metal, ninguno de esos habla ni escucha. El único que trae salvación es Cristo. No hay otro Dios fuera de Él. Yo no sé qué te enseñaron. Yo no sé de qué religión tú vienes, pero te tengo que decir que solamente a través de Cristo tenemos salvación. Nadie más te va a traer sanidad. Ningún chamán, ningún brujo, nada de eso tiene poder. El único que te puede sanar se llama Cristo. El único que trae libertad se llama Cristo. No es el horóscopo, no son las cartas, es Cristo. Pero queremos muchos sustitutos. Y vamos al horóscopo. Eso es lo lindo. No hay que leer, hasta la taza leen.
Mire, yo no lo estoy diciendo que eso es fuera de la iglesia. Porque como yo quiero que Dios me responda a mi tiempo, si Dios no me responde, yo busco quién me dé una respuesta inmediata. Cuando Dios no habla, es porque ya Dios está esperando que tú acciones. Es que Dios no me dice, yo estoy esperando en Dios. Que yo estoy esperando que un profeta me hable. Eso es otra cisterna. Los que siempre están esperando del hombre cuando tienen aquí todo disponible. Y viven de palabra y palabra profética y detrás de los profetas. Y Dios repitiéndole lo mismo. Dios me confirmó, no, mi amor. Dios te tiene que repetir lo mismo porque no accionaste de una. Sí, pero nos gusta el así, te dice. Y cuando viene gente de afuera. ¡Ja! ¡Cha! Mire, estos tiempos son interesantes. Vivimos en una era donde, en unos tiempos casuales, no es casualidad, todo esto que Dios nos permite ver, donde la verdad la miden por lo que yo sepa, por lo que yo sé. La miden por sabiduría humana, por cuánto tienen, por cuánto alcanzan. Entonces ahora los cristianos también se pelean porque la doctrina de las doctrinas. Y de la doctrina y de la sana, yo tengo la sana, la tuya no. Mire, vamos a dejar esas cosas. Yo creo que hay cosas más importantes. Vivimos criticándonos unos a otros cuando somos el cuerpo de Cristo. Eso no estaba en el mensaje. Pero si Dios lo trae, porque para nosotros. Tengo que decirte que es que muchas veces nosotros nos enfocamos en la gente de afuera, los que no conocen. Y una realidad, quien no conoce a Cristo y realmente no tiene una conversión real, no emocional, real, su corazón siempre estará vacío. Tú podrás vivir una felicidad aparente. La felicidad se ajusta al momento en que tú estás. El gozo de Dios es eterno. Y vivimos en un mundo de mucha apariencia y de poca realidad, donde es más importante cuánto tengo, las muchas horas que trabajo, el regalo más caro para los hijos, los viajes, un sistema donde se normaliza el pecado, donde todo el mundo ama lo que Dios, todo el mundo no voy a generalizar. Alguna gente ama lo que Dios aborrece en su palabra, donde la gente peca sin medir consecuencias porque ya sus cisternas están tan rotas que necesitan seguir cavando y construyendo otras que satisfagan lo que siempre estará vacío, que solo Cristo puede llenar. Y muchos de nosotros como pueblo tenemos la fuente disponible. Hemos visto a Dios obrar en nuestra vida. Muchas veces hemos visto a Dios suplir una necesidad. Hemos visto a Dios sanarnos, hemos visto a Dios obrar en nuestra casa. Pero muchas veces cambiamos lo eterno por lo temporal. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de la fuente y hemos cavado cisternas rotas. Nos llenamos de actividades religiosas, pero estamos vacíos por dentro. Servimos dentro de la casa, pero estamos secos porque teniendo sed no vamos a la fuente, vivimos independientes de Dios. Sirven en la obra, pero sin el Dios de la obra, cisternas rotas. Venimos al Señor por un problema, por una necesidad. Y una vez Dios resuelve nuestra necesidad, comenzamos a hacer nuestro propio camino como yo creo, pero no como Dios dice. Y no vuelves a la iglesia porque van donde Dios como si fuera la respuesta a mi problema momentáneo. Pero no podemos ver a Dios como el que te puede cambiar la vida para siempre. Y venimos a Dios como si esto fuera una bola mágica. Dios, respóndeme. Dios, dame. Y cuando Dios ejecuta, nos alejamos. Cuando Dios ejecuta, nos desconectamos de la fuente. Porque pensamos que Dios es un amuleto. Dios es el creador de todas las cosas. Él lo sustenta todo con su palabra. Tú fuiste creado por Él a su imagen y su semejanza. Dios no es suerte.
Dios no es una bola mágica. Él es soberano y hace su voluntad con quien quiere, como Él quiere y a la hora que quiere. Aleluya. Muchos de nosotros tenemos palabras bonitas, pero corazones vacíos, secos. Buscan satisfacción en lo creado en vez de correr hacia el Creador. Cisternas rotas. Con el matrimonio al borde del abismo, pero en lugar de ir a Dios, construyen la cisterna del silencio. La del orgullo, la de la falta de perdón, la de echar culpa pero jamás asumir responsabilidad. No, la mujer que me diste no es ella, no que él. Y seguimos en una pelea constante, pero jamás nos enfocamos en que Dios quiere restaurar el matrimonio. Dios quiere sacarte del lugar donde estás, pero tú prefieres una cisterna rota que te provee lo que tú quieres, pero no lo que tú necesitas. Cisternas rotas. Pecan pero no se arrepienten. Viven aparentando una santidad que no viven. Mire, la santidad es la ropa con que tú vistes el corazón. No es la ropa lo que te hace santo. Vestir modesto te identifica como uno que ama a Dios, hasta con lo que tú te pones. Santidad no es maquillaje ni prenda. Santidad es lo que tú vistes, con lo que tú vistes el corazón. Porque si tu corazón es santo, tú vas a querer agradar con todo al Dios que es santo. Aleluya. Una vida santa. Dios no está buscando gente perfecta. Si fuéramos perfectos no necesitaríamos a Cristo. Está buscando gente dispuesta, que rinde el corazón, que en medio de sus batallas quiera agradar a Dios, que en medio de las luchas que enfrenta quieras agradar a Dios, que si caes, te levantas, te arrepientes y sigues caminando. Pero es que nos caemos, nos remordemos y volvemos a caer en lo mismo y llevamos años en la misma condición, porque el arrepentimiento es un fruto que se ve. Porque cuando tú pecas en algo y tú te caes, tú no vuelves a caer en lo mismo, porque entonces no te arrepentiste. Quien cava cisternas rotas, aunque la boca hable santidad, las obras de la carne nos delatan. Cisternas rotas. Vivimos gobernados por emociones distorsionadas. Gente que está en un proceso constante. Salen de uno y se meten en otro. Salen de ese otro y vuelven al primero. Salen de ese primero y vuelven para atrás. Doble ánimo. Porque les cuesta ser guiados por el Espíritu. Porque ser guiados por el Espíritu requiere rendición, requiere entrega. Pero preferimos retener aunque la cisterna siga rota. Cisternas rotas. Venimos a la iglesia y hay algunos cavando cisternas, poniendo la esperanza en un empleo. Por más horas que trabajes, si tu trabajo es tu prioridad, todo lo que ganes se te hace agua. Porque estás edificando, poniendo tu esperanza en un trabajo, no en Dios. Y hay que trabajar. Porque cuando Dios llamó a sus discípulos, ninguno estaba haciendo nada. Todos estaban haciendo algo. Pero si tu esperanza está en un trabajo, que tú te alejas de Dios por un trabajo, que tú dejas de venir a la iglesia por un trabajo, es porque tú no has conocido a Jehová Jireh, al dueño del oro y de la plata, al que todo lo suple. Pero para eso necesitas tener fe en quien lo suple. Pero si tu fe está puesta en el trabajo, si tu fe está puesta en lo que haces, en lo que puedes hacer con tus manos, pero no tienes fe en quien te da la habilidad para trabajar, déjame decirte que tu cisterna está rota. Ponemos la esperanza en proyectos, que está bien, porque Dios nos da la sabiduría para hacer, para ejecutar. Pero no podemos poner nuestra esperanza en lo que hacemos.
Ponemos la esperanza en un gobierno. En un presidente. El gobierno y el presidente cambia, Dios no. ¿Qué vamos a hacer cuando cambie el presidente, cuando cambie el gobierno? ¿Vas a cambiar tú también? Ponemos la esperanza en las noticias, lo que digan las noticias. Y las noticias llenándonos la cabeza de cosas negativas. Que la economía está mala. Bueno, yo le sirvo a un Dios que es el dueño de la economía. Y aunque la economía se caiga, yo tengo un Dios que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Ponemos nuestra esperanza. ¿Cuántos tienen familias aquí? ¿Cuántos aman su familia, sus hijos? Pero usted sabe que Dios tiene que ser el primado. Porque si Dios es el primero, somos buenos padres. Somos buenos esposos. Somos mujeres sabias. Somos buenos sacerdotes. Podemos criar a nuestros hijos cuando cambiamos la ecuación entre el desorden y entre el caos. A veces la posición que tienes se convierte en una cisterna. Porque ahora te das la gloria tú en lugar de darle la gloria al Dios que te escogió. Y entonces ahora es a tu manera, tus métodos, pero no lo que Dios dice en su palabra. Cisterna rota. Porque entonces está hablando del orgullo y el ego, pero jamás está hablando del Espíritu de Dios. Las cisternas rotas, como describe el profeta Jeremías, representan simple y sencillamente las fuentes de satisfacción que nosotros, los seres humanos, buscamos fuera de Dios. Y aunque eso parezca una solución, finalmente te pueden proporcionar una llenura momentánea. Siguen siendo pozos vacíos que te dejan con la misma sed o peor. ¿Cuáles son las cisternas más comunes en este tiempo? Mire, yo puedo mencionar muchas. Y déjeme decirle, yo estoy hablando desde mi ejemplo, desde mi testimonio y desde lo que Dios me habló, para que después nos digan así, porque la pastora habla así, porque como ella no sabe lo que yo sé lo que es tener cisternas rotas. Porque por muchos años tuve muchas cisternas para satisfacer un vacío y una necesidad que solo lo llenó Cristo. Yo no le estoy hablando peces de colores, ni Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Yo le estoy hablando desde mi testimonio. Desde que cuando uno decide darle la vida a Cristo, vivir por Él y para Él, aunque en el camino me caí, Él me levantó, me restauró, me sanó, me libertó. Y la cosa es que estas cisternas son atractivas, son hasta sofisticadas, pero en el fondo están vacías, no tienen nada. La número 1, que ya habla un poquito de ella, el materialismo. Pensamos que el tener más seremos más felices, pero la acumulación no te va a saciar el alma, sacia tu vacío con una satisfacción momentánea. Es como, yo no sé si a usted le pasa, pero bueno, hay gente que cuando está en situaciones de ansiedad o depresión, comen. Yo como en todas, pero comen. Y después que terminan de comer, siguen vacíos. Después peor porque viene la culpa. No te debiste haber comido eso. Te comiste 3 cantos de flan en vez de comerte uno. No, pero usted, pastor. O hay gente que cuando se sienten tristes se van para el mall. Señor, yo siento que tú estás hablando aquí. Gastan hasta lo que no tienen. Trepan esas tarjetas de crédito, mire. Y después que gasta, viene el arrepentimiento. Porque por una necesidad de un momento, puedes tener consecuencias que son eternas. Y nos reímos y todo, pero después estamos sufriendo porque no podemos pagar las deudas. Ayúdanos, Jehová.
Estamos llenos de ansiedad. Nos preocupamos hoy. Ay, Dios mío, Señor, el mes que viene. Y todavía para el mes que viene falta 3 semanas. 4 semanas. Ocupados, preocupados. Ay, que yo no sé cómo yo voy a pagar esto. Ay, que yo no sé cómo voy a hacer lo otro. Ay, Dios mío, que los muchachos ahora viene el verano, tengo que hacer compras porque esos muchachos comen. Y todavía las clases no se han acabado. Y la Biblia dice en el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga. Pero como estamos acostumbrados a cargarla, ya la carga es nuestra, la hacemos nuestra. Cuando Él dice, échala sobre mí. Y dice, cuando la eches, Él te sustentará. ¿Usted se cree que yo voy a andar cargado por la vida con una joroba acá atrás por el peso? Cuando Él dice, échala sobre mí que yo te sustento, y no solamente eso, no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Y para rematar, 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No dice que te la quedes. Pero es que hablamos, esta ansiedad mía. Esta ansiedad que no es que yo sea ansiosa siempre. Desde antes de yo nacer. Dios no te diseñó para que camines en ansiedad ni en depresión. Hay cosas que son desbalances químicos. Pero hay cosas que son puertas que abrimos, que no entendemos, que las seguimos abriendo y seguimos creando ansiedad en nosotros cuando la palabra dice que la echemos sobre Él. Y lo que dice después, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y seguimos cavando cisternas. Pregúntame por qué. Porque es más fácil cavar una cisterna que se acomode a mi situación que ir a la fuente para cambiar de dirección. Otra cisterna, la validación social, las benditas redes sociales. Medimos el valor de nosotros por cuántos likes, cuántos views, cuántos mensajes. Yo publiqué esto, mira, tiene 80 mensajes. Y la gente que te contesta a veces ni te conoce. Pero le damos el valor como si el valor de nosotros viniera de eso. Cuando el valor tuyo y mío viene de Dios, de lo que Él dijo, quien tú y yo somos en Él. Gente esclava de la opinión de otro. Viven necesitados de validación. Copian lo demás. Llega un momento en que se convierten en la copia de la copia. Porque necesitan tanta validación del hombre que resultan ser una copia de quien buscan validación. Mucha gente, demasiados con hambre de ser vistos, pero no de ser transformados. Otra cisterna, las relaciones dependientes. Buscamos en otros lo que solamente Cristo nos puede dar. Gente que no puede estar sola, que necesitan siempre estar con alguien. Y esa gente siempre va a responder desde el rechazo y desde la necesidad de aprobación. No disfrutan esos tiempos solos, siempre necesitan estar con gente. Eso es una cisterna. Es bueno compartir con gente, pero llega un momento también que tú tienes que hacer un espacio para estar a solas con Dios. La gente no te puede llenar el vacío que solamente Cristo te puede llenar. El entretenimiento excesivo. Los teléfonos. Salimos a comer y los muchachos con el celular en la mesa y los padres también, pues yo me incluyo. Sí, porque yo no me escondo. Yo cogí mi agua también y dura que me tocó. 7 horas viendo Netflix. 5 minutos, Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Hasta aquí llegó esta red, me voy a acostar a dormir. Vivimos llenos de compromisos porque no sabemos decir que no.
Mire, yo conozco gente en el fin de semana, bueno, toda la semana, 20 actividades, 50 cumpleaños, fiestas, reuniones familiares, 7 horas de Netflix, pero no tienen ni 10 minutos para intimar con Dios. Mire, yo soy de gente, pero a mí Dios me ha tenido que enseñar. Antes, al principio que yo me casé con el pastor, nosotros parecíamos una machina. Todo el fin de semana, vamos para casa de mi papá, vamos para aquí, vamos para allá, no, que fulano cumpleaños, esto. Y un día el pastor me dijo, yo te voy a pedir un favor. Yo te voy a pedir que tú aprendas a decir que no. Porque tú no eres el Espíritu Santo, tú no tienes que estar en todo lugar. Yo siento sanidad aquí. Otra cisterna, el ocio. Y esta es peligrosa, porque no es lo mismo descanso que ocio. El descanso viene como el resultado de alguna actividad física. El ocio es el resultado de un estado de pereza. Mire lo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea mucho, pero no consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. Porque el ocio es como una anestesia que te adormece física y espiritualmente. Es un mal manejo del tiempo libre. La pereza no es solo un mal hábito, es un peligro espiritual. Porque la gente perezosa se enfoca en los obstáculos. Aunque tenga la fuente de vida, siempre van a justificar su pereza. La gente que vive en ocio no alcanza, no crecen, se quedan enanos espirituales porque se conforman en esa condición de pereza. Viven pensando en el éxito, pero no se mueven para alcanzarlo. Carecen de visión. Son de los que le exige que le sirvan, pero ellos no le sirven a nadie. Dios los manda a esforzarse, porque la Biblia dice, cuando Dios le habló a Josué, le dijo, esfuérzate y sé un perezoso y valiente. Dios los manda a esforzarse, pero ellos se esfuerzan descansando y son diligentes en hacer nada. Son esta gente que le huyen al trabajo y lo justifican con el cansancio. Usted sabe qué dice la Biblia, lo que pasa es que a veces no leemos. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 3:10, el que no quiera trabajar, el que no coma. Y hay muchas que trabajamos en la casa, porque ese es un trabajo. Pero si usted se queda en su casa, al menos cuando su esposo llegue tenga la casa limpia. Haga el aseo, cocine, haga algo. No sea de los que cuando su marido llegue le encuentre con la misma bata que usted salió por la mañana, olorosa a cebolla y a comida. La gente ociosa siempre critica y siempre murmura. Por eso Jesús mismo dijo, mira, cada palabra ociosa los hombres van a tener que dar cuenta. Porque como no tienen nada que hacer ni emplean el tiempo en algo, viven criticando y viven murmurando. El ocio es el taller del enemigo. Porque como ocupamos el tiempo en nada, el enemigo aprovecha para llenarte de su mucho. El ocio no tiene buenas consecuencias. Fíjese que no fue una batalla, no una guerra, no fue un conflicto político. Lo que llevó a David a pecar fue el ocio. Un momento donde él decidió no hacer nada, un deseo que no supo manejar y lo llevó a adulterar. Y no solamente a eso, esa cisterna lo llevó a cavar otra, a conspirar. Y esa cisterna lo llevó a otra, a matar.
un momento de ocio. La cisterna de la religión. La religión en sí no es una cisterna rota, sin embargo, cuando se convierte en un rito, más allá de una relación con Dios, entonces se convierte en una satisfacción vacía. Porque nos enfocamos en cumplir, pero no en una relación. Nos enfocamos en cumplir, pero no somos transformados. Vivimos cumpliendo, pero no amando. Decimos que amamos a Dios, pero nuestras acciones muestran lo contrario. Que vivimos para Dios, pero no lo imitamos. Nos enfocamos en vernos lindos por fuera, pero estamos atados por dentro. Nos resistimos a ser transformados, pero vivimos como si lo estuviéramos. Sustituimos el venir a la iglesia con una relación con Dios. Venir a la iglesia no te hace tener una relación con Él. Lo que te hace tener una relación con Él es intimar con Él. No sustituyas el servicio en la iglesia, ni venir miércoles y domingo con una relación con Él. Aleluya. Seamos luz. No el nombre luz, seamos luz. En medio de las tinieblas, seamos sal de esta tierra. A veces la gente no viene a la iglesia por el mal testimonio que nosotros damos como cristianos. Otros no vienen a Cristo por vergüenza, porque les da bochorno pasar al frente, pero no les da bochorno pecar. Públicamente pecan, pero no les da vergüenza públicamente aceptar a aquel que puede perdonar el pecado. Y vienen a la iglesia, se convierten, no, pero no me dé seguimiento. Porque queremos seguir en la misma condición. Porque piensan que si me convierto es que yo tengo que dejar de beber, tengo que hacer esto. Mire, eso déjeselo al Espíritu Santo. Él es el que se encarga de transformarnos por dentro. Está bueno ya de que me quito, que me pongo, que dejo que hacer. Deja que Cristo transforme tu vida. Él te va a llevar en ese proceso. Él lo que necesita es el corazón dispuesto. Tu corazón es lo que Él necesita para ser transformado. Aleluya. Y esas cisternas, por más bien que se vean de afuera, siempre están rotas. Te pueden ofrecer mucho, pero te dejan sin nada. Esas cisternas rotas prometen, pero no satisfacen. Y cuando más necesitamos, nos fallan. Porque en el día malo, lo superficial no te va a sostener. Cuando llega el dolor, solo Dios te puede consolar. Cuando falta la dirección, su palabra, que es esa lámpara, esa lumbrera, es la que nos da dirección. Cuando venimos heridos, Él es el único que tiene esa sanidad para tu corazón y para su alma. Cuando viene la enfermedad, Él es el sanador. Cuando necesitas de Él, Él siempre está. Pero la cisterna que tú construyes tiene acceso limitado, tiene agua limitada, pero la fuente inagotable de vida, su agua fluye en todo tiempo para que cuando tengas sed, vengas a beber de Él. Estoy ya casi cerrando. Más adelante en el capítulo 3 de Jeremías, Dios le dice al pueblo, vuélvete a mí. Reconoce tu error y vuélvete a mí. Llama al pueblo al arrepentimiento. Y dice, porque yo soy misericordioso y no guardo enojo para siempre. Vuélvete a mí y reconoce tu error. Derriba tus propias cisternas y vuelve a Él, porque lo que no se reconoce se sigue cavando. La cisterna seguirá rota hasta que no reconozcas qué te llevó a construirla. Dios no quiere tu excusa, Él quiere tu corazón sincero. Confesar no es debilidad, es libertad. Y la restauración comienza cuando hay humildad en nuestro corazón. Porque la falta de arrepentimiento nos mantendrá conectados a una cisterna vacía, en lugar de beber de la fuente de vida. Y lo bueno que tiene Dios es que Dios no rechaza al que se arrepiente. El corazón arrepentido toca el corazón de Dios. Su gracia restaura lo que el pecado dañó. Y donde hay quebranto, siempre habrá restauración.
Aleluya. Y así como ese hijo pródigo volvió, él cavó cisternas, muchas, pero él sabía que no había nada como la casa de su padre. Y él no volvió a cavar cisternas, él regresó a los brazos de papá. En Juan 7:37 Jesús dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Ponte de pie, iglesia.